Ande enfurecida. Kerem y su nueva prometida, boda secreta en secreto. Drama turco al rojo vivo ***. Hola, apasionados de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con los dramas que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de celos, engaños, bodas sorpresa y por supuesto, mucho pero mucho drama, como solo las series turcas saben ofrecernos. El tema de hoy es candente, casi como un volcán a punto de explotar. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, chismes y demás contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar esas situaciones donde el amor se vuelve una pesadilla, donde los celos son el plato fuerte y donde las bodas secretas, o al menos los rumores de ellas, desatan el caos. Prepárense para un recorrido por los momentos más intensos del drama turco. Empecemos por el plato fuerte, la joya de la corona, la serie que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos y que sin duda, es una de las que mejor ejemplifica este cóctel explosivo de celos y bodas sorpresa. Estamos hablando de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como se conoce en España y muchos otros lugares de Latinoamérica. El género, por supuesto, es comedia romántica, pero no se dejen engañar por su aparente ligereza, porque esta serie nos regala unos momentos de tensión y drama que bien podrían competir con cualquier telenovela clásica. En el corazón de la historia tenemos a Hande Erçel, interpretando a la hermosa Eda YLDZ, una joven florista con una beca universitaria truncada, y a Kerem Bürsin, el talentoso arquitecto Serkan Bolat. La premisa inicial es un tanto peculiar, un contrato de compromiso falso, pero como ya sabemos, los sentimientos no entienden de contratos y terminan floreciendo entre estos dos. Ahora bien, ¿dónde entran los celos y la boda secreta en todo esto? Pues justo cuando las cosas parecen ir viento en popa, los malentendidos, las terceras personas y las inseguridades ponen a prueba a esta pareja. Los celos de Eda por los encuentros de Serkan con otras mujeres, las mentiras que se van acumulando, todo va creando una tensión que culmina, en su momento, con la idea de una boda secreta de Serkan con otra mujer. Bueno, no exactamente secreta del todo, porque la intención es que Eda sufra, pero no podemos negar que la idea de una boda repentina para infligir dolor es un elemento muy potente y clásico del drama turco. Lo que hace esta serie tan relevante para nuestro tema de hoy es cómo explora la dinámica de poder entre los protagonistas y cómo los celos y la inseguridad pueden sabotear incluso las relaciones más prometedoras. Además, la pareja protagonista tiene una química innegable, que hace que sus altibajos sean aún más intensos para el espectador. Un dato curioso es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, convirtiéndose en una pareja real que los fans adoraban. Imaginen el drama fuera de la ficción, con una separación que dolió a muchos de sus seguidores. La intensidad de su relación en la vida real hizo que cada escena de celos y cada malentendido en la serie se sintiera aún más palpable. Y es que cuando la realidad imita a la ficción, el drama alcanza niveles épicos. La química entre Hande y Kerem no era solo actuación, era un reflejo de sus sentimientos fuera del set, lo que hacía que cada mirada, cada roce y cada discusión resonaran con fuerza en la audiencia. Pero más allá del romance entre los protagonistas, Sen Kalkapm también nos muestra cómo la presión social y las expectativas familiares pueden influir en las decisiones amorosas. Serkan, con su personalidad fría y distante, esconde un corazón sensible que se derrite ante la dulzura de Eda. Su lucha interna entre cumplir con su deber y seguir a su corazón es un tema recurrente en la serie. Además, la aparición de personajes como Selin, la exnovia de Serkan, añade una dosis extra de celos y confusión a la trama. La manipulación de Selin, sus intentos por recuperar a Serkan y su evidente desprecio hacia Eda crean un triángulo amoroso que mantiene a los espectadores al borde del asiento. La serie también aborda temas como la superación personal, la búsqueda de la felicidad y la importancia de la amistad. Los amigos de Eda, cada uno con sus propias particularidades y luchas personales, se convierten en un apoyo incondicional para ella, ofreciendo un contrapunto a la intensidad de su relación con Serkan. Y si hablamos de momentos memorables, la escena en la que Serkan finge una boda con otra mujer para despertar los celos de Eda es, sin duda, uno de los puntos álgidos de la serie. La desesperación de Eda al ver a Serkan a punto de casarse con alguien más es palpable, y su reacción, llena de rabia y dolor, es uno de los mejores ejemplos de cómo los celos pueden sacar lo peor de nosotros. Y es que al final, Sen Kalkapm es una montaña rusa de emociones,
una serie que nos hace reír, llorar, suspirar y enojarnos, todo al mismo tiempo. Ahora cambiemos un poco de tercio, aunque sin alejarnos mucho del drama, y vamos a hablar de Kara Sevda, o Amor Eterno como se tradujo para algunos mercados. Este es un drama turco en toda regla, un melodrama clásico con todos los ingredientes para hacernos llorar a mares. Los protagonistas son Burak Özçivit, que interpreta al apuesto pero atormentado Kemal Soydere y Neslihan Atagul como la dulce pero decidida Nihan Sezin. Aquí la trama es más intensa desde el principio, estamos ante un amor imposible debido a las diferencias de clase y las intrigas de las familias. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor en un principio es correspondido, pero las circunstancias y las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre obsesionado con Nihan, los llevan a separarse de manera muy dolorosa. Y aquí es donde los celos y el drama se desbordan por todos lados. Emir, que siempre ha estado enamorado de Nihan, la obliga a casarse con él a través de un chantaje que involucra a su hermano. Esta obligación, esta boda forzada, es el epicentro de los celos y la desesperación. Kemal, que cree que Nihan lo ha abandonado, se marcha de la ciudad y regresa años después como un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes lo separaron de su amada. En esta serie, la boda no es una sorpresa sino una imposición, pero igual causa un torbellino de dolor y celos. Es relevante para nuestro tema por mostrar cómo el poder, la ambición y los celos pueden destruir incluso el amor más puro. Además, el personaje de Emir es un ejemplo perfecto de cómo la obsesión puede llevar a una persona a hacer cosas terribles. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional, un logro que demuestra su impacto y calidad a nivel global. Kara Sevda no solo se limita a explorar los celos y el drama romántico, sino que también profundiza en las complejas dinámicas familiares y las diferencias de clase que existen en la sociedad turca. La familia de Nihan, con su riqueza y sus privilegios, contrasta fuertemente con la humildad de la familia de Kemal, creando un conflicto que se extiende a todos los ámbitos de la vida de los protagonistas. La serie nos muestra cómo las decisiones tomadas por los padres pueden afectar profundamente el futuro de sus hijos, y cómo la búsqueda de poder y estatus puede destruir incluso los lazos más fuertes. Además, Kara Sevda presenta un elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama y añaden nuevas capas de complejidad a la historia. Leyla, la amiga de la infancia de Kemal, es un personaje que lucha por encontrar su propio camino en un mundo que parece estar en su contra. Su lealtad a Kemal y su lucha por superar sus propios demonios la convierten en un personaje memorable. Y ni hablar de Asu, la hermana de Emir, que está enamorada de Kemal. Su obsesión por él y sus constantes intentos por separarlo de Nihan nos muestran un lado más oscuro de la serie, lleno de intrigas y manipulaciones. La boda de Nihan con Emir no solo marca el inicio de una pesadilla para ella y Kemal, sino que también sirve como punto de inflexión para el resto de la trama. La humillación y el dolor que sufre Kemal al ver a su amada casarse con otro hombre lo transforman por completo, llevándolo por un camino de venganza que lo consume. Cada capítulo de Kara Sevda es un torbellino de emociones, con giros inesperados y momentos desgarradores que nos mantienen pegados a la pantalla. Los celos, la obsesión, la venganza, el amor, la traición, todo se entrelaza en esta historia que nos muestra las diferentes caras del corazón humano. La capacidad de la serie para generar empatía hacia sus personajes, incluso hacia aquellos que actúan de manera cuestionable, es una de las claves de su éxito. Kara Sevda no solo nos cuenta una historia de amor, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor, poder o venganza. Siguiendo la línea del drama, pero con un toque más oscuro, vamos a adentrarnos en Çukur, o El Pozo como se conoce en algunos lugares. Esta es una serie de acción y drama criminal que se desarrolla en un barrio de Estambul controlado por una familia mafiosa, los Koval. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Yamak Koval, un joven que regresa a su hogar después de años de ausencia, y Dilan Cizekdeniz como Sena Koval, una joven que se ve arrastrada a este mundo de violencia. La serie sigue la historia de la lucha por el control del barrio y las relaciones turbulentas entre sus personajes. Y aquí, aunque el foco principal no es una boda, sí tenemos relaciones complicadas, celos y un profundo sentimiento de pertenencia y lealtad. En el caso de Çukur, los celos están más relacionados con el poder y la protección que con el amor romántico en sí, al menos al principio. Pero a medida que avanza la trama, surgen relaciones amorosas que complican aún más el panorama.
Los celos entre los hermanos Koval por el poder y el respeto, y por las mujeres que aman, crean momentos de mucha tensión y conflicto. Y aunque no haya bodas secretas como tal, las alianzas y las traiciones son tan impactantes como una, pues tienen consecuencias devastadoras en la vida de los personajes. La boda de Yamak y Sena, aunque no secreta, es una pieza clave en la historia y sirve como punto de inflexión para muchos sucesos posteriores. Lo relevante para nuestro tema es cómo la lealtad familiar y el deseo de proteger a los seres queridos pueden llevar a situaciones extremas. Los personajes de Kukur están dispuestos a arriesgarlo todo por su familia y por su territorio, y esa devoción es un catalizador de celos y conflictos constantes. Un dato interesante es que Kukur es una de las series más exitosas de la televisión turca, con una base de fans muy leal que ha seguido la historia durante sus 4 temporadas. Kukur no es una serie para los débiles de corazón. La violencia, las escenas de acción y los momentos de tensión son constantes, lo que hace que cada capítulo sea una experiencia intensa. Pero más allá de la acción, la serie también profundiza en temas como la lealtad, la traición, la justicia y la redención. Los personajes, aunque muchas veces actúan de manera cuestionable, tienen sus propias razones y motivaciones, lo que hace que el espectador se conecte con ellos y se preocupe por su destino. La familia Koval, con su código de honor y su lealtad a su barrio, es el corazón de la serie. La lucha por el poder entre los hermanos, la constante amenaza de los enemigos y la presión constante de mantener el control de Kukur hacen que cada día sea una batalla por la supervivencia. Y en medio de todo esto surge el amor, un sentimiento que, aunque puede ser una fuente de alegría, también puede convertirse en una debilidad. Las relaciones amorosas en Kukur están lejos de ser sencillas y románticas. Están marcadas por la violencia, el peligro y la desconfianza, lo que hace que cada relación sea un campo minado de celos y tensiones. La historia de amor entre Yamak y Sena es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más hostiles, pero también nos muestra cómo la violencia y el trauma pueden dejar cicatrices profundas en las personas. Kukur nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden afectar no solo a nuestras vidas, sino también a la vida de aquellos que nos rodean. Las consecuencias de la violencia, las pérdidas y el dolor son temas recurrentes en la serie, lo que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. La serie es un reflejo de la realidad de muchos barrios marginales, donde la violencia y la lucha por el poder son una constante. Sin embargo, Kukur también nos muestra la importancia de la comunidad, la solidaridad y la lealtad en un mundo que parece estar en contra de todo y todos. Ahora, para un cambio de ritmo, hablemos de Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica que, aunque en su premisa inicial es ligera y divertida, también tiene sus momentos de drama y celos. Los protagonistas son Bar Arduk como Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, y el Zinsangu como Defne Topal, una joven camarera que acepta un peculiar trato. La historia comienza cuando Defne es contratada por la tía de Omer para fingir ser su novia, y así evitar que se case con otra mujer. ¿Les suena familiar? Un contrato, una farsa. Pero como ya saben, el amor real surge donde menos te lo esperas. A medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo más que una simple amistad, pero el contrato y las mentiras dificultan su relación. Y aquí entran en juego los celos. Los celos de Omer por los pretendientes de Defne, y los celos de Defne al ver a Omer con otras mujeres, son un motor muy importante en la serie. Los malentendidos, las inseguridades y los secretos que ambos ocultan hacen que la relación sea un camino lleno de obstáculos. A pesar de no haber una boda secreta como tal, sí que hay intentos de compromiso con terceras personas, lo que genera muchos celos y momentos de tensión entre los protagonistas. Lo relevante de esta serie para nuestro tema es cómo los celos pueden aflorar incluso en una relación basada en una mentira, y cómo la falta de comunicación puede llevar a malentendidos que parecen insuperables. Además, la serie muestra de manera muy entretenida cómo los protagonistas intentan lidiar con sus sentimientos y con las expectativas de los demás. Un dato curioso es que Kiral Kask tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países, y la química entre Bar Arduk y el Zinsangu fue uno de los factores clave de su popularidad. Kiral Kask se distingue de otras comedias románticas por su frescura, su humor inteligente y sus personajes entrañables. La química entre Bar Arduk y el Zinsangu es innegable, lo que hace que cada escena entre ellos sea un placer de ver. La dinámica entre sus personajes, con sus personalidades opuestas pero complementarias, es uno de los puntos fuertes de la serie.
La historia de amor entre Homer y Daphne no es un camino fácil. Las mentiras, los malentendidos y las inseguridades hacen que su relación sea una montaña rusa de emociones. Los celos, aunque muchas veces son el resultado de la falta de comunicación, también son una muestra de los sentimientos que ambos tienen el uno por el otro. Y es que en Kiral Kask los celos no solo son una fuente de conflicto, sino también una forma de descubrir la profundidad de los sentimientos de los personajes. Los personajes secundarios como Sinan, el mejor amigo de Homer, y Neriman, la tía de Homer, añaden un toque de humor y drama a la trama. Sinan, con su personalidad extrovertida y su habilidad para meterse en problemas, es el contrapunto perfecto a la seriedad de Homer. Neriman, con su obsesión por el dinero y sus constantes intentos por manipular a los demás, es un personaje que nos encanta odiar. Kiral Kask también aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. Los protagonistas, a pesar de sus diferencias y sus errores, aprenden a aceptarse tal como son y a valorar lo que realmente importa en la vida. La serie es una oda al amor verdadero, un amor que, aunque pueda surgir de una mentira, puede convertirse en algo real y duradero. Kiral Kask es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida, pero con momentos de emoción y drama que nos hacen reflexionar sobre el amor y las relaciones humanas. Y para terminar nuestro recorrido por los dramas turcos más intensos, no podíamos dejar de lado Erkay, Amor y Venganza. Esta es una serie que combina romance, drama y mucha venganza, un cóctel explosivo que nos engancha desde el primer capítulo. Los protagonistas son Agnantzu como Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por su pasado, y Ebru Şahin como Reyyan Adolu, una mujer fuerte y decidida que se convierte en el blanco de su venganza. La historia comienza con Miran planeando una venganza contra la familia de Reyyan por la muerte de sus padres, pero en el camino, se enamora de ella. ¿Adivinan qué? Los celos son un elemento constante en esta relación. Los celos de Miran por los hombres que se acercan a Reyyan, y los celos de Reyyan por las mujeres que rodean a Miran, crean muchos momentos de tensión y conflicto. Además, las intrigas familiares y las mentiras del pasado complican aún más la relación de los protagonistas. Aunque no hay una boda secreta que sea el centro de la trama, sí hay intentos de boda forzados, y todo el tema de la venganza hace que la serie sea muy interesante para analizar nuestro tema. Lo relevante para nuestro tema es cómo los celos y la venganza pueden cegar a las personas y llevarlas a cometer actos impulsivos que pueden tener consecuencias muy dolorosas. Además, Erkay muestra cómo el amor puede surgir incluso en las situaciones más adversas, y cómo puede transformarnos incluso cuando estamos obsesionados por el odio. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, un lugar que le da a la serie una atmósfera muy especial y auténtica. Erkay es una serie que nos transporta a un mundo de pasiones, odios y amores prohibidos. La historia de Miran y Reyyan es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y momentos que nos dejan sin aliento. La venganza es el motor principal de la trama, pero el amor es el que al final termina por imponerse. La serie nos muestra cómo el amor puede transformar incluso a la persona más atormentada y cómo el perdón es el único camino para sanar las heridas del pasado. La familia Aslan Bey, con su sed de venganza y su crueldad, es el antagonista principal de la historia. Los secretos que guardan y sus constantes intentos por destruir a la familia Adolu hacen que la trama sea aún más intensa. Y en medio de todo este caos, surge el amor entre Miran y Reyyan, un amor que, a pesar de todos los obstáculos, se convierte en su salvación. Los celos son una constante en la relación de Miran y Reyyan. La desconfianza y la inseguridad hacen que ambos actúen de manera impulsiva, lo que provoca conflictos y malentendidos. Sin embargo, a medida que avanzan los capítulos, aprenden a confiar el uno en el otro y a luchar por su amor. Erkay nos muestra cómo la venganza puede destruir a las personas y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de cambiar incluso los destinos más oscuros. La serie es una oda a la esperanza, una historia que nos demuestra que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y el perdón son posibles. Erkay es una serie que te dejará pensando sobre el poder del amor, el odio y la venganza. Si estás buscando una serie que te haga sentir todas las emociones a flor de piel, esta es la opción perfecta. Bueno, queridísimos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este intenso recorrido por los dramas, los celos y las bodas secretas. Hemos visto cómo el amor, la venganza y las intrigas familiares pueden llevarnos a situaciones extremas y cómo los celos, en ocasiones, son el combustible perfecto para el drama.
Desde el romance apasionado de Senkalkapm hasta la venganza de Erkay, cada serie nos muestra una faceta diferente de las emociones humanas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas series les ha dejado más impactados? ¿Qué otro drama turco creen que deberíamos analizar en un próximo vídeo? No se queden callados, su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y que el drama turco los acompañe.